Lo último que nosotros habíamos visto son las cookies y cómo una empresa, ¿cierto? Hoy en día le interesa mucho extraer la mayor cantidad de información posible de sus consumidores, de sus usuarios, y lo hace a través de las herramientas tecnológicas que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estábamos viendo. Estamos viendo el uso de cookies, ¿cierto? Hicimos una comparación de una página europea como de vuelos baratos, ¿cierto? Y con una página chilena con Falabella. Hicimos la comparación. Bien. Ahora, esa comparación nos va a servir a nosotros para comenzar a pasar qué significan los tipos de consentimiento, que es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Para nosotros, existen dos tipos de consentimiento a nivel de Internet. Bien. Un tipo de consentimiento que se utiliza en Estados Unidos y un tipo de consentimiento que se utiliza en Europa. Estados Unidos quiere decir prácticamente todos los países de América, ¿ya? Es como un tipo de consentimiento que se utiliza en América y un tipo de consentimiento que se utiliza en Europa. En América se favorece al vendedor, se favorece a la página, eh, eh, al que vende, digamos. ¿Por qué se favorece? Porque cuando nosotros entramos, voy a poner aquí una página, ¿ya? Simplemente para recordar, ¿bien? Cuando nosotros entramos a una página, cuando nosotros entramos a una página, en este caso entró Falabella, ¿bien? Aquí yo puedo seguir navegando y no pasa absolutamente nada. Yo no he dado mi consentimiento, porque de eso vamos a hablar ahora. Yo no he dado mi consentimiento para que estas personas utilicen mis datos, los datos que están almacenados en las cookies. De hecho, aquí abajo aparece este mensaje, ¿cierto? A esto se le llama entonces el consentimiento relacionado con Europa. Es la política opt-out. Bien. Es decir, si yo no hago nada, la empresa o la ley entiende de que yo estoy dando mi consentimiento. ¿Ya? El consentimiento entonces se da por el simple hecho de navegar en la página. Bien. Por el simple hecho de navegar en la página, yo estoy dando mi consentimiento de que utilicen mis datos, de que almacenen los datos, que los guarden y que hagan absolutamente todo. Ese tipo de consentimiento es un consentimiento que se utiliza principalmente en las páginas provenientes desde América. Por ejemplo, Falabella, que está en nuestro país, en Chile, funciona de esa manera. En cambio, existe otro tipo de consentimiento, por ejemplo, el consentimiento europeo, y que este favorece al consumidor. Este tipo de consentimiento favorece al consumidor. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo entro a la página, debo aceptar que utilicen mis datos y solamente ahí los van a poder utilizar. Bien, aquí debo aceptar, el consentimiento debe ser explícito, el consentimiento del consumidor debe ser explícito para que lo utilicen. En cambio, en Estados Unidos el consentimiento es implícito, es decir, por el simple hecho de navegar en la página, ya estoy dando el consentimiento. Acá no, acá el consentimiento debe ser explícito. Bien, debe ser explícito. Y el ejemplo muy claro que nosotros vimos la clase pasada, pero simplemente para recordarlo, voy a poner en Ryanair. Ya, cuando yo entro a una página, Ryanair es una página que, perdona, esto es iDestino. Ryanair, ya, esta es una página que se encuentra en España. Como está dentro de Europa, tiene el consentimiento explícito, es decir,
al hacer clic en sí acepto, es que nosotros aceptamos que utilicen el tema de las cookies. ¿Ya? Esto se llama explícito. El otro es implícito, es decir, aparece un mensajito abajo que dice, por el simple hecho de ocupar o de utilizar esta página, tú ya estás aceptando. Bien. Si yo no pusiera así acepto, bueno, puedo mirar igual hacia abajo, pero no puedo hacer clic en ningún lugar. No puedo acceder a la página en general hasta que diga si acepto. Bien. En este momento, sin poner si acepto, no están accediendo a mis datos desde las cookies. A menos que yo ponga sí. Bien. Solamente en ese momento van a acceder a mis datos. Esas son las diferencias entre los dos tipos de consentimiento. Bien. Otra cosa importante que debemos entender con respecto a los tipos de consentimiento es la política de uso. Ojo, esto es algo importante porque, en primer lugar, si una página extrae mis datos, todos los datos que se encuentran en las cookies, bienvenido, bienvenido, ¿quién llegó? Matías parece. Si la página extrae, Alex, todos los datos que están en mis cookies, ahora yo como dueño de esos datos, de alguna forma debo saber en qué en qué lo utilizarán. Porque no es lo mismo que le pasen mis datos al banco que le pasen mis datos a cualquiera que lo compre. De hecho, uno u otro a mí me afectaría, ¿cierto? Imagínense ustedes si yo voy a la farmacia y al comprar pongo mi root, si todos esos datos, si todos los medicamentos que yo compro, por ejemplo, imagínense que yo fuese enfermo de diabetes, hipertenso y un sinfín de otras cosas. Entonces compro medicamentos, obviamente relacionados con ese malestar, y todo eso queda almacenado en mi root. ¿Qué pasa si es que la farmacia entrega todos esos datos a la ISAPRE y entonces el próximo año mi plan de ISAPRE sube enormemente por el riesgo que tienen ellos de que yo me enferme, ¿cierto? Entonces fíjense que ya existe un perjuicio al consumidor. Por lo tanto, es importante entender en qué o dónde utilizarán esos datos. Bien, dónde utilizarán esos datos son un poco difíciles de entender o de comprender. El usuario al final no sabe en qué lo utilizan. Lo que sabe es que Falabella extrae mis datos, pero yo no sé cuál empresa terminará utilizando esos datos, previo pago a Falabella, obviamente. Bien, entonces ojo con eso. También existe un tema legal, ¿ya? Em, en nuestro país existe una ley orgánica que protege esto de los datos, pero ustedes comprenderán que esta ley orgánica está de los años 86, 85 aproximadamente, no está para nada actualizado, ¿ya? Y eso hace entonces de que tengamos poca protección frente al uso de nuestros datos. Cuando nosotros somos una empresa que utiliza datos de terceros, de personas, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, es muy importante poder comunicarles qué es exactamente lo que nosotros hacemos con los datos que recabamos. Si nosotros somos transparentes y comunicamos qué es lo que nosotros hacemos con esos datos, es mucho más fácil y mucho más confiable que las empresas, perdona, es mucho más fácil que las empresas pongan su confianza en nosotros, que los clientes pongan su confianza en nosotros. Bien. Alguien se nos fue, parece. Noelia. Para eso entonces, para solucionar todo esto,
La verdad es que existen algunas soluciones tecnológicas. La tecnología nos ayuda a la confidencialidad, ¿bien? Entonces, hay unas plataformas de privacidad o de preferencia de privacidad, hay unos correos que son seguros, que están encriptados, como ustedes ya los conocen, hay unos reenvíos de correos de forma anónima, los navegadores tienen una navegación anónima, ¿cierto? También existe el bloqueo de cookies, bloqueo de anuncios. Puedo yo, como lo vimos en la clase pasada, borrar permanentemente las cookies almacenadas. Podemos utilizar la encriptación de clave pública, algo que nosotros ya hemos visto, o generar ciertas políticas de privacidad que la empresa. Nada es infalible, ojo con eso, pero obviamente mientras mayor soluciones tecnológicas nosotros tengamos orientadas a la privacidad de nuestros usuarios, más confianza tendrán ellos en el uso del mismo. ¿Bien? Y eso nos ayudará a obtener más usuarios, más clientes. ¿Bien? Eso va a suceder. Existe algo también de derecho de propiedad, no tan solo de las personas, sino también de las empresas. Y lo que nosotros le llamamos propiedad intelectual. Con Internet, cuando recién se creó Internet, podríamos pensar de que tiene eh, el principal problema la falta de protección a la propiedad intelectual, ¿ya? Y puede ser cierto, pero en realidad hoy en día funciona de esta forma, que cualquiera puede copiar cualquier cosa. ¿Será así? Analicémoslo, analicémoslo, ¿ya? Hoy en día existen algunos problemas a la protección de la propiedad intelectual, ¿cierto? Em, esquemas de protección. ¿Y qué es? El copyright, existen patentes y también existen marcas comerciales. Queremos o esperamos nosotros que todo el trabajo que nos ha llevado crear una marca, que no sea copiada de un día para otro. Y ustedes saben, por ejemplo, que las zapatillas no pueden tener el símbolo de Nike porque o si no me cae todo el peso de la ley, ¿cierto? Porque está patentado ese símbolo. Y no tan solo el símbolo, muchas veces las marcas comerciales, el trademark. Eh, es famoso los casos de McDonald's, por ejemplo, que se querelló contra una persona que utilizaba, eh, quería vender comida de perro o algo, o ropa de perro o algo así. Entonces le puso como eslogan I love it, como los amamos. Y McDonald's tiene I love them, ¿cierto? Me encanta. Y entonces se querelló contra esta persona. Las empresas protegen sus marcas, protegen las patentes, ¿cierto? No queremos que exista esta copia, pero ojo, en Internet existe un sinfín de trabajos. Yo creo que ustedes han tenido que hacer algún trabajo y lo primero que hacen es buscarlo en Internet, algo similar, ¿cierto? Bien, Sí, ahora, dígame, así mismo, profe. Ahora mismo el mismo tema de la tesis, uno busca información en internet correcto. y igual, claro, ahí está el tema de la regla de citación y decir que, claro, la idea no fue, al menos lo que, esa parte no es nuestra, sino que lo dijo tal persona en tal fecha, en tal
en tal momento. Correcto, tal cual. Y eso es como, así es como debería funcionar. A eso se le llama, no es copyright, sino que se le llama copyleft. Es un modelo alternativo. ¿Ya? Copyleft es algo que no tiene derechos de autor, que es para uso legítimo de todo el mundo, pero siempre y cuando nosotros expresemos su uso legítimo, de dónde extraemos la información. Como bien tú lo dijiste, con fuentes, ¿cierto? Diciendo, mira, siendo transparente, porque no tenemos que esconder si es que nosotros no hemos hecho nada malo. Entonces, como bien tú lo dijiste, cuando tú tienes una tesis, estás realizando una tesis, entonces extraemos información de alguna página, nosotros la utilizamos en nuestro trabajo, bueno, citamos, y decimos, bueno, esta información no salió de mi cerebro, no salió de mi cabeza, yo la extraje de tal, ¿cierto? De tal lugar, con el fin de tal y tal. Bueno, y eso no está malo, eso está bien. De hecho, hay muchas empresas que se dedican a eso con determinados software. Y eso es lo que quiero que podamos entender ahora. Veamos. Veamos. Espérenme un segundito. Nosotros conocemos open source, que traducido significa de fuente abierta, ¿cierto? Bueno, existen un sinfín de software relacionados con el open source. Open source es un término y que ustedes deben estar relacionados o por lo menos conocerlo, que yo quiero pasárselo, porque hoy en día más del 80% de las empresas utilizan software de código abierto. Bien, ¿qué significa código abierto? Ustedes saben que dentro del software existe una programación, por ejemplo, esta que se encuentra aquí abajo, ¿cierto? Cada software o cada programa tiene una programación, está programado. ¿Qué significa código abierto? Significa que el software de código abierto se puede abrir a nivel de programación y se puede modificar lo que yo deseo. Entonces, cuando yo adquiero un software de open source, no necesariamente gratuito, sino que open source, bueno, a lo mejor a mí no me gusta este CD que aparece en la página inicial, sino que aquí yo voy a poner el logo de mi empresa, por ejemplo. Compro un software que ya existe, no lo mando a hacer a medida, sino que una vez que yo lo adquiero, ya sea gratuito o de pago, puedo contratar personas externas que cambien el código fuente y que lo ajusten a mis propias necesidades. Hoy en día la gran mayoría de las empresas medianas no contratan o no fabrican software desde cero. Lo hacen solamente las grandes empresas. Las medianas empresas no fabrican software desde cero. ¿Qué es lo que hacen? Obtienen open source y de acuerdo a este open source lo personalizan y lo cambian de acuerdo a sus propias características, a las necesidades particulares que pueda tener esa empresa. Bien. Open source entonces significa que tiene libre disponibilidad de utilización, de modificación, de distribución y yo puedo entrar al código fuente y cambiarlo. Como puedo entrar al código fuente, puedo cambiar cualquier cosa. Puedo cambiar esta letra, puedo cambiar, poner un monito, puedo hacer que funcione de una manera distinta, puedo hacer que cuando le pongo a imprimir no imprima, sino que lo envíe en archivo no sé qué a alguien por correo. Bueno, yo puedo ir cambiando cualquier cosa, lo que deseo, pero el software en sí ya existe. Bien, esa es la particularidad de los open source. Bien, el principal objetivo es compartir el código fuente. Bien. ¿Y para qué compartir el código fuente? Bueno, porque quiero libertad para usar el programa, libertad para estudiar cómo funciona el programa, libertad para distribuir copias que yo desee y también para mejorar el programa, que este es una de las características fundamentales.
Hoy en día los open source son mejores programas que los programas de pago, que los programas que los vende una compañía. De hecho, las compañías lo que hacen es siguen atentamente los software que son de código fuente abierto y copian algunas cosas, digamos. ¿Ya? Ojo con eso. Ustedes saben que existen un sinfín de programas y tienen eh, su reflejo en el open source. Por ejemplo, Windows. Windows es un software, un sistema operativo de pago, ¿cierto? Pero existen otros que son de código abierto, son gratuitos, por ejemplo, Ubuntu o Linux, ¿cierto? Y entonces cuando yo instalo un sistema operativo de Ubuntu o Linux en mi computador, obviamente es mucho mejor que Windows. Ocupa menos espacio, es mucho más rápido, ¿bien? Tiene ciertas particularidades, ¿ya? Porque piénsenlo de esta manera, si cada persona, cada programador del planeta puede descargar el programa y mejorarlo, ¿cierto? Pensemos, ¿cuántos programadores tendrá Windows para poder mejorar su software? Pongamos 1000 personas. Bueno, en todo el mundo, mejorando los software que son de open source, deben haber millones, ¿cierto? Millones, literalmente. Por lo tanto, se convierten en software mucho mejores. Software más potente, más rápido, que pesan menos. eh, Se ha mejorado ciertas particularidades. ¿Por qué las personas harían eso de forma gratuita? Porque lo utilizan. Es decir, el software está disponible y yo lo puedo descargar y mejorar para mi uso. Pero esa mejora también va a quedar disponible para el uso de todo el mundo. Bien, de esta manera funciona entonces la libertad del open source, ¿cierto? Entonces el usuario puede detectar los errores, corregirlos, personalizarlos, compartir mis modificaciones o lo que yo hice con otras personas. Bien, hay programas de open source que tienen precio, ojo con eso, no hay que confundir el precio con open source, ¿ya? Pero la gran mayoría de los open source son gratuitos, ¿ya? La gran mayoría. Bueno, pasa lo mismo que como con la ciencia. El open source se va adaptando, va creciendo, va cambiando. ¿Ya? Hay aquí algunos tipos de software para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Este es cortito este ítem de la materia, ¿ya? Pero para que ustedes comprendan los tipos de software existentes. Los tipos de software propietarios es que el autor nos dice qué es lo que puedo hacer con el programa. Es decir, Windows me dice, mira, tú lo que puedes hacer es instalarlo. Por ejemplo, otro ejemplo muy práctico es Excel o Word. Ustedes entran a Excel o entran a Word y ustedes podrían decir, voy a inventar una función que haga, no puedes hacer eso, ¿no? ¿Cierto? Entonces, normalmente los software propietarios, cuando nosotros lo adquirimos, simplemente nosotros estamos utilizándolo como un usuario más, como un usuario. En cambio, eh, los software libres, ¿cierto? Yo los puedo copiar, los puedo estudiar y puedo modificar. ¿Ya? Software comercial son los que se les llama que tienen un precio. ¿Ya? Pueden ser propietario o libre, ¿cierto? Tiene un precio, simplemente se le llama software comercial. Shareware, no sé si ustedes lo han visto, casi siempre sucede o existen shareware, por ejemplo, antivirus, en los cuales es gratuito el software, pero durante un periodo restringido. Bien, entonces me dice, mira, descarga este antivirus y tú lo vas a poder utilizar por 3 meses, por ejemplo. Después de los 3 meses, si te gustó, vas a tener que pagar si quieres seguir utilizándolo. ¿Ya? Ese es el shareware. Freeware son los programas gratuitos. ¿Ya? Freeware son los programas gratuitos, es decir, que no tienen precio.
Bueno, y acá son programas abandonados, que jamás se han mejorado y que quedaron ahí abandonados, nadie más lo utilizó. Bien. Ahora es importante el tema de las licencias. Cuando nosotros trabajamos en una empresa, lo más probable es que nosotros no podamos dentro de la empresa eh, instalar, por ejemplo, un Office, entre comillas, que sea pirata, que esté pirateado. No podremos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la empresa es algo mucho más formal y nosotros necesitamos licencias para utilizar algún software. Microsoft podría demandar a nuestra empresa o a la empresa en la cual nosotros trabajamos si es que nosotros hiciésemos eso. Por lo tanto, no es para nada recomendable y debemos entender que el uso, ¿ya?, de cada software debe estar supeditado a una licencia, ¿ya? Si no tenemos licencia, no lo utilizamos o no lo deberíamos utilizar. Bien. Muy bien. Eso quería que pudiesen tener con respecto al open source, ¿ya? Para que simplemente a modo de conocimiento, ¿dónde está el negocio si es que son gratis? ¿Cierto? Bueno, Stallman, el Richard, este tipo que está aquí, está la foto, Richard Stallman es un activista que comenzó este movimiento del open source, ¿cierto? Con el sistema operativo de Unix, ¿ya? Pero hoy en día ellos ganan dinero simplemente realizando conferencias, campañas, ¿cierto? Eso es lo que hacen ahora. Hacen libros, escriben, ¿cierto? Pero no ganan por, por el software en sí. Ahora, existen otro tipo de personas, por ejemplo, los productores o los mejoradores. Hay empresas que se dedican a esto, empresas que son mejoradores, es decir, te dicen, mira, yo te voy a instalar un software open source en tu compañía, ya sea un ERP, por ejemplo, un software contable que sea open source, lo que sea, y yo lo voy a personalizar para ti por tal dinero, por tal, ¿se entiende? Entonces, voy a obtener un open source y personalizado para mí y se adapta para el cliente. Pero va a costar mucho menos que mandar a hacer un software desde cero. ¿Ya? Eso es hoy día lo que se está usando. Prácticamente todas las empresas. Quiero mostrarles, ¿ya? Aquí, por ejemplo, algunos tipos de open source que hay. Por ejemplo, sistemas operativos, está el Linux, FreeBSD, algunos ejemplos nomás, yo puse un par de ejemplos, ¿ya? También está el OpenBSD o el GNU Hurt, ¿ya? Hay unas herramientas de ofimática, ustedes la han visto, el OpenOffice, es como, podríamos llamar que es como la copia del Office, ¿cierto? OpenOffice, ¿ya? Pero es libre, yo puedo modificarlo, puedo utilizarlo de forma gratis también. Hay otro procesador de texto, por ejemplo, en Word de Avisource, así se llama, aplicaciones gestoras de base de datos, la mayoría de ustedes ya los conoce, ha estado conmigo en sistemas y en diseño. Por favor, chiquillos, quiero que me digan hasta dónde se escuchó, porque parece que me desconecté y me volví a conectar. ¿Hasta dónde se escuchó lo que yo estaba hablando? Hace como hace unos 5 minutos atrás. Oh, 5 minutos.
Todo esto no. No, no, 2 minutos, un minuto nomás. Que no, no fue como algo rápido. Ah, ya, ya. Ya. Excelente. Los procesadores de texto aquí en ofimática. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, hay herramientas de ofimática. Esta otra herramienta, ustedes las conocen porque estuvieron conmigo en diseño e implementación de sistemas de información, ¿cierto? El MySQL o el PostgreSQL, que este fue el que nosotros utilizamos, ¿cierto? Lo utilizamos porque tiene velocidad, rendimiento muy bueno, la seguridad, la flexibilidad. Bueno, utilizamos el PostgreSQL, ¿cierto? Este del elefantito, no sé si ustedes se acuerdan, ¿ya? También TASAP, DB, bueno, todos estos son gestores de base de datos para poder utilizar SQL, digamos. Puede ser cualquiera de ellos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, hay algunos otros, ¿cierto? Algunas herramientas de desarrollo, ¿ya? De desarrollo web, ¿ya? Eh, está la LAMP o WAMP, que viene todo incluido, viene Linux, viene Apache, viene MySQL, viene PHP, ¿ya? O con Windows, ¿cierto? WAMP, ¿ya? Hay unos servidores web, Apache, este es lo mejor para los servidores web y es open source. Hay algunos lenguajes de programación, PHP o Ruby, ¿ya? Son open source. Algunos gestores de contenido, no sé si ustedes lo han visto algunos, para poder gestionar algunos contenidos, son portales web, ustedes los pueden buscar en internet y son gratuitos y open source, ¿cierto? PHP o Drupal o Mambo, Joomla, ¿cierto? Son muy, muy buenos estos gestores de contenido. Pueden gestionar páginas HTML sin saber, ¿cierto? Y algunas herramientas empresariales. Compier, por ejemplo, es un ERP. Fíjense que Compier eh, es una ERP muy, muy parecido a SAP, pero SAP es enormemente caro. Compier simplemente es gratis. Y entonces una pyme, una empresa, puede obtener exactamente en las mismas garantías, los mismos procesos rápidos, instalando un software que sea open source. Bien, eso es lo que nosotros queremos. Quiero que ustedes entiendan que esta es una oportunidad de mejora en empresas de mediano tamaño. Bien. Tiny ERP existe otro, ¿ya? Ovis también es otro ERP, o Sugar CRM. Los CRM, no sé si ustedes lo han visto, pero es Relations Management, me parece, ¿ya? Es decir, administrar la relación con los clientes, ¿ya? Administrar la relación con los clientes. Em, entonces, automatizo muchas cosas en marketing, en atención al cliente, la capacidad de preparación de ciertos informes, se hace todo automáticamente, ¿ya? Entonces, es bastante bueno para gestionar a mis clientes, para enviarles mensajes, para saber quiénes son, dónde están, para un sinfín de cosas de forma automática y también gratuita. El Bluehail CRM también algo muy parecido, ¿cierto? Es muy parecido al anterior y ahí hay otro más que se llama OpenCRX, ¿ya? Otro CRM del tipo open source, ¿cierto? Em, bueno, existen otros más, ¿cierto? ERP o relacionado con el cliente, ¿ya? Investigación y desarrollo principalmente para poder ir creciendo, ¿ya? Otro relacionado un poco más hacia la gestión comercial, hacia las finanzas dentro de una empresa, Avant o Factura LX, ¿cierto? Y también hay herramientas de Business Intelligence, de inteligencia de negocio, ¿cierto? ETL es una herramienta
de inteligencia de negocio. Las siglas, como aparece aquí, de extraer, de transformar y de cargar, o de lo, ¿cierto? Hace entonces, extrae muchos tipos de información, la analiza y entrega entonces un resultado. Bien, procesamiento analítico también en línea, o lab, también es open source. ¿Ya? Y aquí hay algunos equivalentes, como por ejemplo, em, equivalentes comerciales. eh, FileZilla o Mozilla, ¿cierto? O Java o Visual Studio, es lo mismo. Máxima o Matemática o Maple, GNU Octave o MATLAB, ¿cierto? Estos son de pago y estos son open source. Ahora, hay muchos open source que no tienen su equivalente comercial, como por ejemplo MySQL, que es lo que nosotros vimos, ¿cierto? MySQL. ¿Por qué no? Bueno, porque es el mejor y porque es barato. Entonces es gratis. Entonces imaginen que si es gratis y es el mejor, es imposible que una empresa intente siquiera hacer competencia con MySQL. Es algo imposible, ¿cierto? En antivirus, por ejemplo, acá arriba, McAfee o Panda, o no sé, hay mucho otro, ¿ya? O ClientWin es open source y es gratis, ¿cierto? Y es un equivalente, digamos, es un equivalente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué empresa implanta open source hoy? Hoy en día todas las empresas tienen open source. Todas las empresas, sobre todo las grandes empresas y que han sido modificados esos open source para sus propios procesos. Oracle, IBM, HP, Compaq, Sun, Amazon, Walt Disney, entre otros. Estoy poniendo estos ejemplos solamente para que ustedes entiendan, pero absolutamente toda empresa, en Chile, toda empresa tiene grande, toda empresa grande, a nivel mundial, toda empresa grande utiliza open source. Toda empresa grande. Ahora, esto es importante que ustedes lo sepan, porque si ustedes llegan a poder auditar un proceso, por ejemplo, o auditan no tan solo procesos, imagínense que auditen em, software o las capacidades que puede tener una empresa y cómo y podrían entregar recomendaciones o mejoras, deben entender que el open source entonces es una gran posibilidad de mejora, ¿cierto? Así como está establecido en muchas otras empresas a nivel mundial. Por favor, al open source. Si es que algo no se entendió, estoy hablando demasiado a lo mejor y estoy dando poco tiempo para que ustedes puedan comentar. Pero cualquier consulta referente al open source es algo muy práctico, muy práctico, es gratuito y obviamente requiere cierto trabajo para poder personalizarlo dentro de la empresa, eso sí, ¿ya? Muy poco probable que lo utilicemos tal cual como viene, ¿ya? Porque normalmente los software no se adaptan a uno, ¿bien? Entonces hay que adaptarlo un poquitito, ¿ya? Pregunten nomás cualquier cosa, por favor, chiquillos. Profe, pero existen open source de pago, o siempre son Son gratis. muy poquitos los open source de pago, son muy pocos, ¿ya? Muy pocos. Casi siempre son... Se quedó mute, profe. Profe, no lo escucho. Se mutió, pero brígido. Parece que se le cayó de nuevo. Porque se le cayó la señal, profe. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Excelente, excelente. Bien, chiquillos.
Entonces, yo creo que ustedes puedan visualizar la usabilidad de este tipo de tecnología, ¿sí? La usabilidad. Eso yo creo que ustedes puedan comprender, ¿ya? Y que me pregunten cualquier cosa, pues, chiquillos. No encontré la película, profe. Ah, muy bien. Yo la tengo. El tema es cómo la comparto. ¿Por Drive? ¿Se podrá? Es que pesa harto. ¿Y eso está solamente en Netflix? Está en Netflix, pero también está en una página. Si quieres, te puedo compartir la página. Ya, si es que se Claro, que puede. la página te entrega como 40, em, ¿cómo se llama? Anuncios, publicidad y un sinfín de cosas. Ah, pero parece que me queda todavía una cuenta de Netflix gratuita. Buena, me parece. Ya, pues, comparte el link igual por si acaso. A lo mejor la voy a tratar de descargar. A lo Vale, mejor la puedo buscar por cine calidad y ahí la descargo. correcto, correcto, correcto. Gracias, profe. Recuerden que se llama Dilema de las redes sociales. Así se llama, parece. Bien, te lo pongo, voy a poner aquí en el chat. Puede ser ahí. Se veo, ¿no? Sí, ¿cierto? Ya. Entonces, nos vamos a tomar ahora un pequeño break, ya, de 15 minutitos y volvemos viendo los negocios electrónicos, los medios de pago del comercio electrónico. Bien, vamos entonces a tomarnos un break. Bien, niños. Un poquito a las 3:30 volvemos, pues. Bien, son las 3:15. Ya, profe. Qué chiquillo. Que es negocio electrónico referente a los medios de pago. Eh, Esto es para que lo sepamos. La relación que tienen los medios de pago con el negocio electrónico, ¿ya? Hoy en día existen una infinidad de medios de pago, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa, algunos medios de pago que han ido creciendo con el tiempo. Obviamente tenemos pago en metálico, transferencias, cheque, tarjeta de crédito, bueno, todo eso es tan clásico que incluso ya algunos no existen. Hoy día prácticamente el 0% pago en cheque, los cheques no existen, no existe absolutamente nada, ¿cierto? Las transferencias han ido reemplazando los cheques debido a que las transferencias tienen límites enormes, ¿ya? Yo puedo eh, administrarlo desde mi página del banco, saber cuánto es el máximo de transferencia que puedo hacer o permito que el banco lo haga. Por lo tanto, ha ido normalizando, pero las tarjetas de crédito eh, por lejos han desplazado a los dos anteriores, por lejos. Bueno, tarjeta en general, tarjetas de crédito y de débito, pero a mí lo que me interesa es que nosotros podamos discutir y hablar referente a que podamos entender cómo los medios de pagos
han ido propiciando el aumento del comercio electrónico. Bien. Han propiciado el aumento de el medio electrónico. Por ejemplo, este ejemplo es muy práctico. Happyland. ¿Cuál es? No, yo creo que la mayoría de ustedes ha ido a Happyland alguna vez. Happyland, por ejemplo, ¿cuál es el medio de pago que tiene? Yo sé que es una tienda física en la que las personas van, ¿cierto? Y juegan. ¿Cuál es el medio de pago que tiene Happyland? ¿Esto ha sido todo? ¿No? A lo mejor está Pero, limitado. pero los medios de pago, ¿en qué sentido, profe? ¿Para comprar la tarjeta? ¿Se refiere? Ya, Happyland tiene una tarjeta, ¿cierto? Ujú. Ya, para Porque, cargarla pueden ser múltiples medios de pago, pero claro, para jugar te permite solamente una tarjeta. ¿Por qué razón creen ustedes que eso es así? ¿Por qué para no, proteger, por qué no me aceptará directamente tarjetas de crédito o de débito en la máquina, digamos? Eso es hacia allá quiero preguntar. para que la gente no pueda vulnerar el sistema. No, no están así. Sí, es poco vulnerable las tarjetas de crédito o débito por medios de pago. Yo puedo poner la clave y listo, no, no pasa nada. Pero ¿saben por qué? ¿Cuál es la razón? Porque esto se hace mediante eh, un análisis, ¿cierto? Esto se hace mediante un análisis de quién es mi público objetivo. ¿Quién es mi público objetivo? El público objetivo principalmente de Happyland no tiene otros medios de pago, no tiene tarjetas, no tiene tarjetas de crédito ni de débito. Normalmente el gran público de Happyland. Entonces, ¿qué hace Happyland para que esto pueda ser mucho más flexible y para que sea mucho más rápido la transacción? Creó su propio medio de pago. Pongo este ejemplo es porque esto ha ido sucediendo en múltiples otros negocios. Han creado sus propios medios de pago. ¿Bien? Sus propios medios de pago. Y esto permite entonces de que las personas que no están bancarizadas, de alguna forma no tienen una tarjeta o no tienen el saldo disponible o no lo que sea mucho más fácil para ellos acceder y comprar en mi tienda. Ustedes comprenderán que porque la masividad de las tarjetas en nuestro país es enorme, es que el comercio electrónico ha crecido enormemente. Esa es la razón fundamental. Bien, si es que nosotros no tuviésemos tarjetas, el comercio electrónico o el e-business no habría crecido al ritmo acelerado que actualmente está creciendo. Bien, entonces los medios de pago hoy en día es un aliciente para que el comercio electrónico crezca. Entonces me voy a una gestión estratégica de los sistemas de información. Pensémoslo de esta forma. Si el público objetivo de mi tienda, de mi negocio, fuesen menores de edad, lo más probable es que yo me vea en la obligación de crear un nuevo medio de pago. Esto electrónicamente funciona así. O tener un medio de pago en metálico contra entrega, digamos.
tengo todas estas características. Bien. Bueno, estos son algunos, en qué consiste, ¿no? Está de más poder explicar, ¿cierto? Los medios de pago, ¿ya? Em, es complejo inventar nuevos sistemas de pago que desplacen a los tradicionales para que sean a modo general, como por ejemplo, Falabella inventó el FPI, es un ejemplo nomás. Obviamente, ¿qué tiendas reciben FPI? Bueno, reciben las tiendas dentro del holding. Hoy en día están recibiendo las tiendas asociadas a Falabella de alguna forma, como por ejemplo Doggies, que está asociado a Falabella, ¿cierto? Tienen compromisos. Y así un par de otras tiendas, qué sé yo, Juan Maestro o Cinemark. ¿Sí? No, es Cineplanet el que está vinculado con Falabella. Entonces, claro, se recibe el pago con FPI, pero claro, es difícil alcanzar una masa crítica de usuarios, ¿ya? Y simplemente hace el nexo, hace el vínculo de un medio de pago, cualquiera que este sea, con el e-wallet, que así se llama, la billetera electrónica, ¿cierto? Entonces, existen muchos medios de pago, el eCash, el eCheck, ¿ya? Pero hoy en día utilizamos la billetera electrónica, el e-wallet, es decir, se puede cargar dinero desde cualquier otra tarjeta, desde cualquier red, y una vez cargado aquí, se puede utilizar para múltiples negocios. Bien. Hoy en día los medios de pago son sumamente fundamentales para el éxito de un negocio, sobre todo un negocio electrónico. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en un público objetivo, también debemos pensar cuál es el medio de pago que utiliza ese público objetivo. Bien, muy bien. Bueno, esto es el esquema del funcionamiento o los costos asociados. Hoy en día los costos son muy bajos, cercanos a cero, ¿cierto? No existen limitaciones ni costos por transferencia. Pero ojo, siempre los pagos deben estar o utilizar una encriptación de un sistema seguro. Bien, bien. Y algunas recomendaciones para los comerciantes, ¿cierto? Relacionados con el riesgo dentro de los pagos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Son algunos, ¿ya? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Al final, registrar todas las actividades sobre los datos. ¿Por qué? Porque existen auditorías. Se pueden realizar auditorías. Esas auditorías me permiten a mí evitar posibles o futuros fraudes que podrían existir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un medio de pago electrónico, medio de pago electrónico también nos debe proporcionar la información necesaria para que de esa manera nosotros podamos eh, ejemplificar a futuro lo que queremos que suceda, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos. Ya. Bueno, esto es hoy en día lo más utilizado. Esto es lo más utilizado. El Digital Wallet o e-wallet, como quieran ustedes llamarlo. ¿Ya? Que es una billetera electrónica. Em, Casi siempre la autenticación se hace mediante cifrado, simétrico y asimétrico. Se utilizan ambos, ¿cierto? Acuérdense el tema de los dos cofres. Bueno, se utilizan ambos, ¿ya? También se controlan por algunas contraseñas que pudiésemos tener, ¿ya? ¿Para qué se hace esto? Por un programa de fidelización. El FPI, que es el medio de pago de las tiendas de Falabella, eh, no tan solo utilizando su tarjeta, sino que la CMR o la del banco, sino que se puede utilizar cualquier tarjeta, no sé, de Banco Estado, del BCI,
se puede cargar o vincular al FPI, ¿cierto? Y se realiza el pago. ¿Para qué se hace esto? Por un tema de fidelización. De fidelización. Bien. Y mientras más cantidad de personas utilicen la aplicación, más barato sale, digamos. Los costos fijos, ustedes lo conocen eso, ¿cierto? Mientras mayor es el Q, el costo fijo unitario cada vez es menor, ¿cierto? Se hace cada vez divisible por mayor cantidad. Y eso hace que sea más conveniente. Esa es la razón por la cual desean las tiendas que tú compres con FPI, aunque el costo sea menor. ¿Ya? Quieren que utilicemos la aplicación y para eso nos dan cupones, descuentos, un programa de fidelización para que la aplicación se utilice y cada vez crezca la cantidad de usuarios. Si la cantidad de usuarios cada vez crece más, entonces se hace mucho más conveniente, se fideliza mucho más al cliente, ¿ya? Se mantiene, se mantiene aquí. Normalmente, esto es algo un poco más técnico, los iguales tienen dos tipos de tecnología. Una es basada en el cliente y otra que hoy día se utiliza prácticamente en el más del 90%, tecnología servidor. ¿Ya? Tecnología servidor. ¿Qué significa? Significa que me conecto online. Eso significa y automáticamente con la entidad financiera. En cambio acá, Mastercard, por ejemplo, antes, ¿qué es lo que hacía? Se hacía la venta con el software y cuando existía señal, mandaba la señal. Ya era un poquitito complicado, ¿cierto? Pero hoy en día existe la tecnología servidor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene muchas más particularidades de la seguridad. El no repudio, por ejemplo, ¿ya? Es la tecnología de servidor. Bien. Y también tenemos la moneda digital. ¿Conocen alguna moneda digital, chiquillo? Yo creo que sí. Las criptomonedas, Criptomoneda es una moneda digital, ¿correcto? Correcto. Y las criptomonedas van teniendo valor, ¿cierto? Yo puedo comprar con ujú, criptomoneda, con cualquiera de estas, no. bitcoins y un sinfín de otras cosas. Mm, no. O sea, se pueden comprar los bitcoins, pero los bitcoins eh, son prácticamente acciones, ¿no? Se lo manejan como Prácticamente acciones. son acciones, correcto. ¿Qué, qué yo puedo comprar? ¿Con qué tipo de monedas yo puedo comprar? ¿Qué es una moneda digital? Una moneda digital significa que funciona igual que una moneda física, pero simplemente es virtual y me sirve ¿para qué? Para realizar transacciones. La gracia de una moneda virtual es que me permite el anonimato o saca el anonimato, discúlpame, saca el anonimato, porque tú cuando pagas con un billete, con una moneda de 500 pesos, el que recibe eso no tiene idea quién eres tú. No sé quién me compró, no sé qué, no sé, alguien me compró. Pero cuando nosotros pagamos con una moneda digital, la particularidad que tiene es que las, las empresas saben quién eres. Y nosotros ya hemos entendido a esta altura de la asignatura cómo eso beneficia a la empresa el tener esa información. Sabe quién eres tú, sabe cuánto es lo que compras, qué es lo que compras. Eso me permite a mí entonces conocer y saber y tener mucha más información de ti. Al tener más información, entonces yo puedo llegar y y entregar un programa, una promoción, un programa de marketing, una oferta personalizada, un sinfín de otras cosas. ¿Ya? Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto em, Mercado Pago.
aquí en Chile es de Mercado Libre. Es un medio de pago de Mercado Libre. Me suena haberlo escuchado. Ya, ya. Bueno, Mercado Pago y FPay también funciona de la misma forma. Yo no tan solo anexo o vinculo mi tarjeta a esta aplicación, sino que también yo puedo subir dinero, depositar dinero y tener 100.000 FPI, por ejemplo, 100.000 pesos en FPI. Y con eso comprar. Funciona como una billetera virtual. No es que yo tenga plata ahorrada, sino que tengo la plata dentro de esta billetera. No me va a generar intereses ni nada. No es un banco. Y si se pierde el dinero, se pierde porque no está regulado por la superintendencia de banco y seguro. Pero en pequeños montos es algo muy bueno porque me permite a mí entonces disponer de un dinero de forma digital, ¿bien? Em, Sin necesidad de estar bancarizado. Eso es importante. Esa es la particularidad que tiene. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un hijo de 14 años, entonces él no tiene tarjeta, pero yo le podría decir, mira, anda al supermercado y tráeme tal o cual cosa. Si él tuviese la aplicación FPI en su celular, yo podría cargar dinero desde mi tarjeta en su aplicación y él que lleve dinero, no sé, le paso 30.000 pesos, 10.000 pesos, lo que sea. Entonces, y él compra con ese dinero. Él podría comprar con ese dinero sin estar bancarizado. Ahora pensemos desde el punto de vista de un proveedor, del punto de vista de la empresa. Existe entonces una gran utilidad porque voy a tener mayor cantidad de clientes, ¿cierto? Porque la cantidad de clientes se multiplica de la que yo tengo, por supuesto. Me permite entonces a mí tener, no tan solo conocer quiénes son, sino que también me permite dentro de una familia que no solamente uno me compre, sino que me compren los cuatro, los cinco, qué sé yo, todos los integrantes de esa familia. Aunque no estén bancarizados, como yo tengo mi e-wallet, mi billetera digital, puede un integrante de la familia traspasar dinero al e-wallet y cada uno de ellos digitalmente puede comprar. Esa es la gracia de tener entonces este tipo de moneda digital. Bien, y eso hoy día es lo que es lo que se usa y esa es la razón por la que existe FPay, en la que existe Muevo de Copec, es la aplicación Muevo, ¿cierto? Es la razón que existe Mercado Pago, es la razón que existe, ¿cómo se llama? Hay una de Ripley que se llama de alguna forma, no, se me olvidó, Cash o algo así, ¿cierto? Match era la de Ripley. ¿Por qué existen estos medios de pago, estas tarjetas o monedas digitales que también funcionan como e-wallet? Bueno, es porque yo no tan solo deseo fidelizar, que es cierto, sino que también deseo que cada persona, ¿cierto?, de Chile se convierta en un potencial cliente. Fíjense que esto es una estrategia de marketing vinculado a las tecnologías de información, ¿cierto? Bien, parece que queda, ojalá, bastante claro. Sí, profe. Excelente, excelente. Entonces, de los DigiCash, eh, el consumidor aquí, así funcionan, ¿cierto? Las billeteras. El consumidor se
comunica con su banco, deposita dinero en la cuenta y después cuando lo necesite, ¿cierto? Va directamente al mercado a pagar por internet. Bien. Hoy en día también existen otros sistemas de pago que se llaman sistemas de pago peer-to-peer. ¿Ustedes saben que por WhatsApp también se puede pagar? ¿Han escuchado eso alguna vez o no? ¿O no, nunca? ¿Cómo, perdón? Se puede pagar vía WhatsApp. Sí, sí, sí se puede. Sí, correcto, ¿cierto? De hecho, em, podemos tener medios de pago vinculados a WhatsApp y yo puedo mediante WhatsApp también pagar. A eso se le llama sistema de pago peer-to-peer, es decir, persona a persona. Bien. En otras palabras, permite el pago entre particulares. Aquí no hay ninguna empresa metida entre medio, sino que un particular le paga a otro particular. Por eso que es peer-to-peer o persona a persona, ¿cierto? ¿Ya? Bien, eso, ojo con eso. Bueno, y existen otros medios de pago, ¿cierto? Que no nos interesa a nosotros, que son de empresa a empresa B2B, ¿cierto? Como tarjeta, letra, pero normalmente son los mismos medios de pago con un plazo un poco más extensos, ¿ya? Empresa a empresa. Ahora, también existen medios de pago de empresa a sus proveedores y no siempre esos proveedores son empresas, es decir, de empresas a particulares o a consumidores incluso, como por ejemplo las notas de crédito, ¿ya? Bueno, hoy en día en eso está el sistema. Ustedes saben, por ejemplo, que las notas de crédito no existe ninguna aplicación, no existe ninguna billetera digital, no existe ninguna nada, no existe absolutamente nada. No hay nada creado para las notas de crédito. Entonces yo me compré unos zapatos, voy, los devuelvo y me dice la persona, ¿qué es lo que va a hacer con el dinero? No, voy a comprar algo más, digo yo. ¿Qué pasa en ese momento? Hay dos opciones, depende de la tienda en la que nosotros vamos. Hace la anulación del producto y me pasa una hojita que dice nota de crédito. Y yo con esa hojita después paso por caja como si fuese un medio de pago. O la otra opción es que yo vaya en el instante con el producto que voy a devolver y adicionalmente con el producto que voy a comprar. Entonces le pago la diferencia o ahí se ve cuánto queda a favor, ¿cierto? Pero no existe un medio de pago electrónico. Por ejemplo, ¿qué es lo que debería suceder? Que cuando yo voy a devolver un artículo, y eso es lo que están estudiando hoy día las multitiendas, ¿cierto? Cuando yo devuelvo un artículo, el precio de ese artículo quede en una billetera digital para que la persona lo pueda utilizar cuando desee. Cuando esto se logra, yo hago dos cosas. No pierdo venta y número dos, fidelizo al consumidor. ¿Por qué? Porque claro, devolví 10.000 pesos, pero es muy poco probable que alguien encuentre justo algo de ese precio. Va a encontrar algo de 15. Por lo tanto, teniendo una billetera digital, también aumento las ventas, ¿cierto? También aumento las ventas. Hago aumentar las ventas. Fíjense que esta simple decisión que la que yo estoy diciendo de incorporar una billetera digital dentro de una empresa para las notas de crédito es una gestión estratégica de los sistemas de información. Es una gestión estratégica. Gracias a que con este planteamiento yo puedo aumentar las ventas dentro de una empresa, puedo fidelizar de mejor forma al cliente, puedo hacer un sinfín de cosas. Y pareciese que fuese una acción tan rutinaria y casi sin importancia. ¿Ya?
Pero no es así, no es así. ¿Ya? Es de mucha importancia.